puedes comenzar. ¿Compartes? Perfecto, se ve perfecto. Vale, pues soy Juan Luis Hernández, soy titulado en Ingeniería Informática en la mención de Tecnología de la Información y la Comunicación, y ahora me encuentro haciendo el máster de Data Analytics en EDEM, en la Escuela de Empresarios. Aparte, soy backend developer en una startup aquí valenciana, en Butterfly, y también he comenzado las prácticas en una empresa del sector, en Telia, como Data Science. Como ha comentado Fernando, la varroa es un parásito que se pega a las abejas y las va debilitando. Esta enfermedad afecta a la gran parte de colmenas del mundo y por eso es tan importante atacarlo desde el inicio. Actualmente los tratamientos más efectivos es aplicar ciertos químicos sobre las colmenas para que la varroa se despegue y en este caso caiga al fondo de la colmena. Pero el problema es que en poblaciones de colmenas que estén muy extendidas la enfermedad, el número de varroas que caen al fondo es muy elevado y por lo que contarlo de forma manual conlleva mucho tiempo y es muy laborioso. Por eso se planteó este proyecto como trabajo de fin de grado, en el cual se pudiera realizar mediante imágenes un conteo directamente sobre esto. Estos serían las planchas sobre las que caen las varroas. Podemos ver en la imagen de izquierda que hay muchísimas, todos los puntos estos así rojizos son varroas, entonces imaginaos que contar todo esto una persona manualmente le puede llevar muchísimo tiempo, y además que el tamaño de la varroa es muy pequeño. Como vemos en la de la derecha, esto es ampliado con un zoom bastante grande y aún así se puede apreciar que son parásitos realmente pequeños. Entonces, lo que se planteó como trabajo era realizar un portal web en el que los apicultores pudieran subir sus imágenes de las planchas como esta, y mediante un sistema de visión por ordenador, que es el que comenzaré a explicar después, y algoritmos de clasificación, consiguiera detectar los puntos y posteriormente clasificarlos entre lo que son varroas y lo que no, porque se puede apreciar que no todo lo que cae en la plancha son varroas, también pueden ser otros elementos que no nos interesan, entonces hay que clasificarlo. Una vez que se han clasificado todos estos puntos y se han etiquetado correctamente, se cuentan y se le devuelve a este portal web la imagen con los puntos que nuestro sistema ha detectado como varroas, y aparte el número de cuántas se han detectado, para que así el apicultor, aparte de ver el número que hay, también pueda ver zonas por si les es de interés. Vale, en este taller nos vamos a centrar sobre todo en lo que es la parte de analítica de la imagen, ¿vale? Más que en los métodos de clasificación, aunque también los veremos un poco por encima para terminar. Para este proyecto se utilizó Python como lenguaje de programación porque es el más extendido en la analítica de datos y realmente funciona muy bien, tiene un montón de librerías realmente para todo lo que se nos ocurra, tanto analítica de imágenes, después aplicar diferentes algoritmos de clasificación o de machine learning supervisado, tiene muchísimas librerías, entonces es muy útil. Además tiene una gran comunidad detrás que con cualquier duda enseguida lo puedes buscar en internet y encuentras mil soluciones, y eso a la hora de ponerse a desarrollarlo es bastante importante. Luego, por otro lado, para la parte de analítica de la imagen, utilizamos la librería de OpenCV, que es también una de las más extendidas a nivel de analítica de imagen, de visión por ordenador, y tiene integración con un montón de lenguajes de programación, y entre ellos con Python.
Además tiene un montón de algoritmos de procesamiento de imágenes, de conversiones y, como hemos dicho, también muchísima comunidad detrás de OpenCV. Además tiene una documentación muy buena que explica cada una de las funciones muy detalladas, con ejemplos, y eso ayuda bastante. Luego, por otro lado, para la parte de lo que son los datasets, los conjuntos de datos, Pandas, que es el estándar realmente en Python para el tratamiento de datos. Para tanto estructurarlos, limpiarlos, ver los datos, hacer pequeñas descripciones de los datos, todo eso Pandas va muy bien. Y por último, Scikit-learn para la aplicación de algoritmos de clasificación, aunque también tiene muchos algoritmos, tanto de Machine Learning supervisado como de Machine Learning no supervisado. Y lo mismo, tiene una documentación buenísima, la verdad es que está muy bien, también tiene muchísimos ejemplos. Y lo mismo, hay una comunidad detrás que te ayuda bastante. También lo utilizaremos para el tema de métricas y todo eso también tiene bastantes funciones. Vale, y ya empezamos con lo que es con lo que son las fases de procesado, ¿vale? Aquí tenemos la imagen, que sería, ¿vale? Que es de la que partimos, nos pasan varias imágenes de este estilo, y de aquí tenemos que, primeramente, identificar todos los puntos que encontremos. Pero nos vamos a encontrar con varios problemas. El primero es la cuadrícula, ya que la cuadrícula no la va a detectar como puntos, y si hay sombras y tal, no va a detectar líneas completamente rectas. Entonces, la cuadrícula nos va a interesar quitárnoslas desde el principio, porque simplemente nos va a molestar a la hora de buscar puntos. Luego, se puede ver que hay puntos de distinto color, que también tendremos que luego clasificarlo, y varias manchas que no queremos que estén. Luego vemos que hay muchísimos puntos, pero realmente en esta plancha, según el conteo que nos dieron desde APIAD, en esta solo habían unas 30 barras. O sea que de aquí, de todos los puntos que vemos, tenemos que identificar solo esas 30. Entonces, con esto lo que quiero comentar es que antes de ponernos a clasificar y a todo, es muy importante hacer un tratamiento previo de la imagen, es decir, limpiar la imagen, eliminar el ruido, segmentarla, umbralizar bien la imagen, para que cuando tengamos los datos ya extraídos de esta imagen, metamos unos datos bien limpios a los algoritmos, y no metamos datos que no puedan no ser reales, y que luego nuestro algoritmo no esté funcionando bien, simplemente porque los datos que metemos no están lo suficientemente ajustados a lo que realmente nos está diciendo la imagen. Y eso es muy importante, porque después podemos no sacar buenas conclusiones por el simple hecho de que no hemos limpiado bien la imagen. Vale, antes de comenzar con lo que es el procesado de la imagen, quería hacer un inciso de que, bueno, que las imágenes se dividen en píxeles, ¿vale? Es decir, son matrices de números, que cada píxel tiene su posición con coordenadas x, y que luego, además, como esto se trata de una imagen en color, cada píxel tiene asociado un vector que nos va a indicar la intensidad de cada canal, es decir, el rojo, verde y azul. O sea, por cada píxel hay un vector con 3 datos. Esto es importante porque vamos a trabajar también con lo que es el color de los puntos para luego segmentar. Vale, una vez planteado el problema y más o menos y dada la solución que queremos obtener, empezamos con el proceso de tratamiento de la imagen. Primeramente tenemos que binarizarla, es decir, tenemos que separar los objetos del fondo de los objetos que estén en primer plano. Para que así la detección de los contornos sea más sencillo, porque ya nos estamos quitando, por ejemplo, aquí vemos que en esta imagen ya estaría binalizada, ¿vale? La imagen que vemos a la derecha, y nos hemos quitado
en gran parte de la imagen la cuadrícula está pequeña que veíamos, puesto que esto lo detecta como fondo. Eso es un gran avance porque ya nos estamos quitando partes de la imagen que no nos van a aportar información. Y nos estamos quedando realmente con puntos que detectamos que están en primer plano, o sea, que serían ya puntos que tienen un relieve, que no están en la hoja. ¿Vale? Este proceso tiene varias fases. Primeramente, lo que vamos a hacer es obtener el canal rojo. Es decir, vamos a poner a cero los otros dos canales, el azul y el verde. Esto lo hacemos porque las barroas, como hemos comentado y hemos visto, tienen un color rojizo. Entonces esto, si nosotros nos quedamos solo con el canal rojo de la imagen, nos va a ayudar a que a la hora de binarizarlo tenga mayor en cuenta los puntos que más alto tienen este nivel. Y esto nos ayudará a que puntos que tienen otro color no nos los detecte y no los saque a la hora de binarizar. Después vamos a hacer un proceso de dilatación y erosión, que esto consiste básicamente en expandir los píxeles a los píxeles vecinos. Es decir, primeramente coge el color más bajo de los colores adyacentes a un píxel, o sea, va píxel por píxel y coge a la hora de dilatar el color más bajo de los que tenga a su alrededor, y luego erosionar, que es el proceso contrario, que es contraer, es decir, coge el color más alto de los que tenga más cerca de sus adyacentes realmente. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, o sea, esto simplemente es para eliminarnos ruido, es decir, pequeñas partículas que estén pegadas, por ejemplo, a la barroa, que al lado tenga un trozo de polen o lo que sea, alguna pequeña partícula, que esta no la coja también a la hora de seleccionar los contornos, sino que al hacer la dilatación y erosión nos carguemos este pequeño punto que no aporta nada. ¿Vale? Y después de hacer este procesado, lo que haremos es buscar el umbral de corte. Es decir, para binalizar una imagen tenemos que decidir a qué intensidad cortamos, es decir, qué intensidad marcamos como límite de, vale, este número de intensidad hacia abajo es fondo y de esta intensidad hacia arriba va a ser el frente. Para esto existen varios algoritmos que nos calculan este umbral en base a histogramas o otros parámetros de la imagen. Yo hice pruebas con varios y el que mejor me funcionó y que luego utilicé para el trabajo fue el que os muestro aquí, que es el mínimo error de Kildare y Illingworth. Que bueno, esto tiene detrás una teoría matemática, pero que bueno, que tampoco es necesariamente importante. Al final es buscar o sea, no va a funcionar igual de bien este algoritmo para otras imágenes. Esto va a depender de la imagen. Lo que tenemos que tener un poco más claro es que tenemos que encontrar un umbral y que hay que probar distintos algoritmos para buscar este umbral, y tendremos que ver cuál es el que nos funciona mejor para nuestro caso. En mi caso fue este, pero podría haber sido otro. Eso ya es cuestión de cogerse a la literatura que hay y ir buscando y probando. Vale, una vez que tenemos ya binarizada la imagen, lo que tenemos que hacer, como hemos comentado, es eliminar las líneas, porque seguimos teniendo las líneas de la cuadrícula principal y esto nos va a molestar. Para esto hemos utilizado el algoritmo que ya trae la librería de OpenCV, que es el algoritmo de Kani. Este simplemente lo que hace es detectar bordes que estén cerrados. Y detecta bordes, da igual la forma, o sea, detecta líneas, detecta círculos, detecta todo. Entonces, cuando tengamos ya detectado todos los bordes de esto con este algoritmo, lo que tenemos que separar son cuáles de estos son líneas y cuáles son otros puntos, porque no vamos a borrar todos, solo queremos borrar las líneas. Para esto utilizamos el algoritmo de Hue.
que simplemente lo que hace es, a partir de los contornos que ha detectado Cani, busca aquellos que sean líneas rectas, ¿vale? Entonces, todo esto luego lo veremos en código y se entenderá mucho mejor, pero era un poco comentar la teoría. Entonces eso, directamente coge los contornos, los que sean líneas rectas, y después los borramos de la imagen. Como se puede ver, tampoco, o sea, en comparación con esta, tampoco nos quitamos todas las líneas, pero eso es bastante complicado, pero bueno, lo que sí conseguimos es quitarle un poco de intensidad de color y cortarle en algunos trozos que bueno, que nos puede servir luego. El problema es que si se aplica muchas veces este proceso, nos podemos cargar muchos puntos. Entonces, hay que buscar también un equilibrio entre que no nos quitemos todos los puntos que luego necesitemos y que tampoco se quede la línea tal cual, porque también luego nos afecta. Entonces, bueno, este proceso lo realizamos una vez y más o menos quitamos algunas líneas y sobre todo la intensidad. Vale, una vez que se ha binarizado la imagen, ya tenemos el binario en blanco y negro, y hemos eliminado las líneas, bueno, parte de ellas, tenemos que detectar los contornos, es decir, lo que son ya los objetos. Otra vez OpenCV trae ya una función que te realiza esto, que te detecta los contornos, y por lo que realiza esto es bastante sencillo, o sea, es aplicar directamente la función y ya está. O sea, realmente los pasos más complicados son los previos, que es limpiar la imagen. ¿Vale? Una vez que hemos detectado todos los contornos que tenemos sobre la imagen, los pintamos sobre ella. O sea, yo los he pintado sobre las dos, tanto sobre la imagen binaria como la imagen original. Esto lo hacemos para ver si nos está detectando bien los puntos que nosotros hemos dicho, bueno, o que tenemos señalados, porque aún no hemos dicho que son barroas. Por el caso en el que, si no los detecta, tener que volver atrás en el proceso y ser menos agresivos a la hora de la limpieza, porque si nos cargamos ya los puntos, pues no podemos seguir con el análisis. Entonces, bueno, aquí vemos un poco que sí que está detectando más o menos bien, porque estamos viendo que, por ejemplo, este seguramente sea, entonces sí que está detectando el contorno y bueno, es eso, es comparar nuestra imagen original, que sería esta con los contornos pintados, con una imagen que sea marcada manual para ver si estamos teniendo en cuenta todos o no. Y bueno, y después una vez hecho esto, ya extraemos todos estos contornos y los vamos a analizar. Para analizarlos, lo que vamos a hacer es sacar características de estos contornos. O sea, características me refiero a que diferencia un contorno, un punto de otro, o sea, porque ese es distinto y qué características lo hacen así. Para este proyecto hemos cogido 4, más o menos. Porque coordenadas no lo cuento porque la necesitamos para posteriormente hacer el dibujado este que he comentado, pero ya sobre solo son los puntos. Entonces la necesitamos almacenar, pero no es una característica que vayamos a tener en cuenta después para el análisis, es simplemente información que nos guardamos. El área sí que es bastante importante, puesto que las barroas tienen una superficie bastante concreta normalmente y nos va a ayudar a separarlo de otros puntos mucho más grandes o de restos de polen. Por ejemplo, estos puntos así pequeñitos, pues con el área nos podemos quitar fácilmente. Entonces el área nos va a ayudar bastante. Luego, otra sería la excentricidad. Es decir, la barroa es bastante elíptica. No sé si, bueno, en esta imagen se puede ver que forma bastante una elipse. Entonces esto no, si sacamos la excentricidad,
nos va a ayudar también a la hora de descartar, porque podemos descartar puntos que sean completamente circulares. Entonces, es una característica importante. Otra característica ligada a esta, que es el tamaño de los semiejes de la elipse. Que lo mismo, al ser elíptica, pues sabemos que el semieje mayor va a ser siempre mayor que el menor. Entonces, a la hora de buscar puntos, nos va a ayudar también bastante a descartar otros que no lo son. Y por último, el color, que es otra de las características muy importantes, porque como hemos dicho, tiene un color rojizo, entonces entendemos que el canal rojo va a estar bastante saturado. Del color aún así sacaremos los tres canales, el azul, el verde y el rojo, y los iremos analizando. Al final lo que se quiere conseguir es tener una imagen así en la que tengamos los puntos señalados de lo que hemos interpretado que son barroas, ¿vale? Y devolvamos esta imagen así tal cual, ¿vale? Bueno, y apuntando el número, pero me refiero que tenemos que tener en cuenta eso, el que lo que queremos terminar es de esta imagen con todo lo que hemos encontrado en esa fotografía de todos los puntos, queremos filtrarlo hasta quedarnos solo con los puntos que son barroas. Vale, una vez que ya tenemos, bueno, no sé si hay alguna duda sobre algo que he comentado, pues si lo he comentado muy rápido o algo, antes de pasar a lo que es clasificación. Vale, bueno, de todas formas ahora con el ejemplo yo creo que se verá más claro. Y vale, una vez que ya hemos extraído todos los puntos de la imagen, tenemos que clasificarlos en lo que son barroas y lo que no son. Y aquí es donde tenemos que meter algoritmos de clasificación, en concreto de Machine Learning supervisado. La gran problemática de este proyecto fue que no existen datasets que tengan esto ya analizado. Es decir, es un campo en el que no se ha avanzado nada en lo que se refiere a inteligencia artificial, y entonces todos los datasets hay que crearlos desde cero. Los creamos con el proceso que he comentado anteriormente, sacando todas las características, así hemos creado los datasets, pero claro, necesitamos aplicar supervisado porque es un problema de clasificación. Entonces tenemos que realizar un etiquetado previo. Este etiquetado es el que realicé yo para el trabajo de fin de grado, y que básicamente el etiquetado consistía en parto de que todos los puntos son no barroas, ¿vale? Y con una imagen que me pasaban los compañeros de APIAS, que ellos señalaban las barroas manualmente, yo me iba a un programa de edición de imágenes, buscaba ese punto, buscaba las coordenadas de ese punto con el programa de edición de imágenes, me iba al código en Python, buscaba entre todos los contornos que yo había extraído esa posición, y entonces marcaba como barroa a ese punto concreto. ¿Vale? Y así es como realicé el etiquetado manual, porque es importante, porque tenemos que partir de eso, de que necesitamos tener un dataset con sus etiquetas. Vale, una vez que ya tenemos nuestro dataset con todas las características extraídas y con nuestra etiqueta, nuestro target, ya podemos empezar a aplicar algoritmos de Machine Learning supervisado. Aquí os presento varios que son los que vamos a después probar, aunque hay muchos más y bueno, y luego es también ir jugando. Pero yo creo que estos son los que mejor funcionan y los que mejor resultados pueden dar, y también hay que tener en cuenta el tiempo, porque tampoco queremos que tenerlo ahí, es decir, que la contestación a la web sea muy larga, entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Luego también se pensó como otra aproximación del proyecto utilizar directamente
redes neuronales para realizar la segmentación de las imágenes directamente y identificar patrones en esas imágenes. El problema es que para entrenar una red neuronal así se necesitan una cantidad muy grande de imágenes, las cuales no se disponían y además tampoco se disponía tiempo como para recolectar todas esas imágenes, etiquetarlas y hacer todo el proceso y después meterlo a una red neuronal. Entonces, esa sería una aproximación a futuro, el conseguir recabar muchísimas imágenes y realizar un etiquetado masivo de esas imágenes y después ya realizar una red neuronal entrenada específicamente solo para eso. Vale, creo que Sandra comenta que cuántas imágenes tenía. Pues a mí me pasaron, o sea, para los algoritmos de clasificación, porque en redes neuronales ya lo descarté desde un inicio, me pasaron creo que unas 8 imágenes. Sí, unas 8 imágenes que al final acabé etiquetando unas 4 o 5 porque la verdad no me daba tiempo para más. Tenía el tiempo bastante justo para el TFG. Pero bueno, o sea, saqué resultados más o menos buenos para las pocas imágenes que tenía. Realmente para una red neuronal igual necesitas entrenar, no sé, igual 1000 imágenes. Entonces, bueno, por eso me decanté también por directamente hacer algoritmos de Machine Learning, porque la cantidad de datos es muy inferior y se pueden conseguir resultados buenos con no demasiados información. Vale, y bueno, una vez explicado toda la teoría esta, si queréis pasamos ya a lo que es la parte práctica, ¿vale? Os he dejado aquí para que podáis también seguirlo. No sé si tendréis Jupyter instalado, si no, bueno, lo he hecho también en Colab para que podáis seguirlos todos. Lo paso por el chat del Teams. Vale, lo primero nos cargamos las librerías que necesitamos. Bueno, creo que en Colab van todas instaladas, pero si os da fallo, descomentar esto y ejecutar esta instrucción y os debería instalar todas las que faltan. ¿Vale? Bueno, he hecho la práctica con estas 4 imágenes, ¿vale? Y vamos a probar todo lo que he estado explicando antes con la teoría. Vale, lo primero es, bueno, nos cargamos la imagen, que OpenCV ya trae una instrucción para cargarse directamente las imágenes. Vale, después, yo es que, como tenía que ir mostrando mi imagen y tal, me hice una pequeña función para eso, para que me sacara las imágenes directamente aquí. Porque si no tenía que estar escribiendo estas instrucciones todo el rato, entonces me era más sencillo. Pero vamos, que se puede prescindir de esto. Simplemente para que te saque aquí la imagen y la puedas ir viendo. Después nos calculamos el histograma, ¿vale? Que es simplemente pues sacar la intensidad de los puntos y después pintárnoslo sobre una gráfica, ¿vale? Así podemos ver un poco cómo es la distribución de colores en la imagen, ¿vale? Podemos ver que tanto los puntos con mayor intensidad
son los rojos, ¿vale? Porque tienen un nivel de color superior al de las otras gráficas. Y además encontramos que tanto los puntos de color rojo como los verdes son de los que más hay, ¿vale? Esto ya nos indica que estos dos canales nos van a dar bastante información. Después, como hemos dicho en la presentación, como es de un color rojizo, lo que vamos a hacer es quedarnos solo con el canal rojo. Vamos a poner a 0 el resto de canales. Vale, no lo he comentado, pero normalmente las imágenes van en RGB, ¿vale? Pero OpenCV trabaja al contrario, trabaja con BGR. Entonces el primer canal es el azul, el segundo es el verde y el tercero es el rojo. Esto tenerlo en cuenta porque si no podéis estar creyendo que estáis trabajando con el canal rojo, que sería el primero, pero realmente como se carga la imagen directamente en OpenCV sin transformarla y sin nada, para OpenCV el primer canal es el azul. Entonces esto es algo importante a tener en cuenta. Después, como hemos dicho, lo del canal rojo, nos pintamos también el histograma para el canal rojo y lo analizamos un poco y vemos que la mayor intensidad de color la mayor concentración de puntos la tenemos con una intensidad de color de 156. Ten en cuenta que el máximo de intensidad de color son 255, que es la franja en la que va el color. Entonces, esto, bueno, nos va a ayudar bastante. Sobre todo a la hora de tener, más que a la hora de analizar, más es a la hora de entender por qué vamos a seleccionar ciertas cosas, como por ejemplo, por qué hemos seleccionado aquí el canal rojo, por lo que he comentado, hay más puntos, el canal rojo tiene mayor intensidad, entonces, más o menos es para entenderlo y tener un poco las ideas más claras, ¿vale? Nada, aquí nos imprimimos un poco. Aquí os he puesto la explicación matemática del algoritmo de Killing-Edingworth, el que utilizaba para la búsqueda del umbral. Os he puesto aquí las funciones matemáticas que se utilizan, por si a alguno le interesa revisarlo, que estos datasets, bueno, os lo he pasado y los podéis descargar. Y bueno, este algoritmo en concreto no iba implementado no encontré una librería que lo implementara. Entonces, bueno, pues buscando y tal, aproximé más o menos una implementación en base a todas estas funciones y tal, pues una implementación de lo que sería el algoritmo escrito en Python, ¿vale? Lo ejecutamos y bueno, y luego aquí lo que os he comentado primero tenemos que hacer una dilatación de la imagen, que era lo de coger el color más bajo, después una erosión y después, bueno, nos vamos a transformar la imagen a blancos y negros, ¿vale? Porque el algoritmo de Killer trabaja solo con blancos con imágenes en blanco y negro para buscar el umbral. Porque al final lo que queremos es binalizarla, es eso, pasarla a blanco y negro, ¿vale? Entonces, después le pasamos directamente esa imagen en blanco y negro a Kindler y bueno, y que aquí es donde nos va a meter la imagen, que simplemente lo que hemos dicho es, vale, créanos una imagen nueva que sea igual de tamaño que la nuestra, ¿vale? Y entonces ya aquí en la variable out vamos a tener ya nuestra imagen binalizada. Después el proceso seguía con eliminar las líneas, ¿vale? Para esto, como hemos comentado, primero tenemos que identificar los contornos con el algoritmo de Canny, ¿vale? Que es simplemente eso, con la imagen y unos umbrales, que estos umbrales simplemente los decidí en base a distintas pruebas, saca los contornos. Y después con lo de Who, que como he comentado, estos sí que van implementados en la librería de OpenCV, ¿vale? Sacamos las líneas y después lo que vamos haciendo es, para todas estas líneas que ha detectado este algoritmo,
lo que vamos a hacer es pintárnoslas de blanco, o sea, eliminarlas. Que como tenemos el fondo blanco, pues lo que hacemos es que esta línea nos la pinte en blanco y ya está, y nos la quitamos. Este proceso lo hacemos 2 veces porque con una no era suficiente. Entonces, bueno, eso simplemente la salida de eliminar la línea de uno va a ser la entrada del siguiente y ya estaría, ¿vale? Después no lo pintamos aquí y vemos eso, como nos ha eliminado un poco las líneas, tampoco mucho, pero bueno, nos va a ayudar bastante. Después, cuando ya tenemos la imagen así, es decir, esta es ya nuestra imagen de partida de obtener contornos, llamamos a OpenCV igual otra vez y simplemente buscar contornos, ¿vale? Esto es la forma que va a tener de buscar esos contornos y luego la aproximación que va a hacer. Igualmente de estos hay varios tipos que están descritos en la página de OpenCV y que bueno, que realmente estos son los que mejor funcionan para la mayoría de los casos. Por lo menos según lo que leí en su momento y tal, casi todas las pruebas que vi estaban hechas con estos parámetros. Vale, aquí ya tenemos en la variable cont todos los contornos que ha detectado de la imagen, ¿vale? Que esto simplemente es un array de arrays de los contornos, ¿vale? En el que está posicionando cada uno de los contornos y toma varios puntos de cada contorno, ¿vale? Cuando ya tenemos todos esos contornos, bueno, como he comentado, a mí me gusta pintarlos para saber si nos estamos dejando fuera a muchos puntos o no, o estamos bien, ¿vale? En este caso, como vemos, hay bastante seleccionado, entonces, bueno, puede ser un buen punto de partida. Bueno, si tenéis alguna duda, paradme, no pasa nada. Vale, una vez que tenemos los contornos, ya nos ponemos a extraer las características de cada uno de estos contornos. Lo primero es sacarnos las coordenadas. Como he dicho, los contornos es un array, ¿vale? Pero estos no son el centro del contorno, sino que son distintos puntos que va tomando alrededor del contorno y que después va a unir la línea para generar el contorno completo. Entonces realmente no podemos tomar ninguno de estos como las coordenadas del centro, ¿vale? Y esto sería, cada uno de estos arrays sería un contorno. Entonces lo que tenemos que hacer es calcularnos el centroide en base a todos estos puntos, ¿vale? Y bueno, nos calculamos el centro y de ese centro sacamos la coordenada X y la coordenada Y, que nos la vamos añadiendo a un array, ¿vale? Después, para el área, OpenCV tiene una función que directamente te saca el área del contorno, entonces esto es sencillo y nada, lo metemos al array. Después la excentricidad, como hemos dicho, para saber cómo de circular es uno de los contornos. Simplemente OpenCV ya trae una función en la cual te aproxima un contorno a una elipse, ¿vale? Entonces también esto nos ayuda muchísimo. Y esto lo que nos va a devolver es un array en el que vamos a tener el centro, o sea, la coordenada la coordenada X del centro de la elipse, la coordenada Y del centro de la elipse, luego la distancia del semieje menor y la distancia del semieje mayor y el ángulo de rotación, es decir, de cómo de girada está la elipse. Después con esto, con la fórmula para sacar la excentricidad, la calculamos directamente sacando pues con los semiejes realmente y nada, y nos la añadimos. Vale, esto lo pongo aquí porque como os he dicho, los contornos son un conjunto de puntos, ¿vale?
Entonces, no podemos aproximar una elipse si al menos no tenemos 5 puntos. Entonces, eso es por lo cual yo aquí he puesto esta condición para que solo me aproxime una elipse si ese contorno tiene 5 puntos. Si no, vamos a decir que es un círculo, aunque luego esto nada. O sea, es por ponerle un valor y no dejarlo vacío. Vale, y después, muy relacionado con esto, prácticamente lo mismo, calculamos otra vez, bueno, ajustamos una elipse al contorno y nada, y aquí directamente ya nos sacamos el semieje menor y el semieje mayor y los añadimos de nuevo a la raíz. Y aquí pasa lo mismo que antes, si no tenemos 5 puntos del contorno no podemos aproximarlo a una elipse. Entonces, pues lo mismo, si no, pues vamos a decir que ese semieje es 0. No, Sandra, o sea, el 5 te lo da la propia librería de OpenCV. Es decir, si, por ejemplo, si yo aquí pusiera 4, ¿vale? Bueno, en este caso no funciona, ¿vale? Pero la propia librería de OpenCV te dice que necesita al menos 5 puntos para poder ejecutar esta función, ¿vale? O sea, va dictado por la propia función esta. Vale, por último, obtenemos el color. El color, como hemos comentado, pues al final en todo el contorno no va a haber el mismo color. Entonces, para esta aproximación lo que hicimos es obtener el color del centro del contorno. Y esto lo hacemos parecido a como hemos sacado las coordenadas, es decir, sacamos el centro a partir del contorno. Y después, con la imagen original, importante porque en la que tenemos binarizada no tenemos colores, sobre la imagen original vamos a acceder a esas coordenadas que tenemos y de ahí ya, como he comentado, tenemos un vector de colores, un vector de 3 números por cada uno de los puntos y ya de ahí es donde sacamos el color. Como he dicho, en OpenCV es BGR, por lo que en la posición 0 del vector estará el azul, en la 1 el verde y en la 2 el rojo. ¿Vale? Una vez que ya tenemos todas estas características sacadas, esto no lo guardamos en un Pandas Data Frame, ¿vale? Que es de las mejores formas de tratar los datos. Vale, y obtenemos algo como esto. Si lo describimos, vemos que está correcto, es decir, tenemos, para todos los puntos tenemos todas las características, que esto es importante. Y bueno, y después podemos ver la media de área, la excentricidad, que vemos que la mayor parte están ahí en la media, ¿vale? Y como vemos, el color rojo es el que es superior al resto. Y esto lo podemos ver si nos vamos al 75%, vemos que el color rojo es superior al resto, ¿vale? Y una vez que tenemos ya sacado este data frame con todos los puntos, bueno, pues no lo guardamos. Vale, y aquí es donde lo que os comentaba del etiquetado manual. Yo ya os he dado los datasets ya etiquetados, los de las 3 imágenes, por lo que esa parte ya está avanzada. Entonces, nada, simplemente eso. Te guardas entonces después te tocaría etiquetarlo y ya te lo cargas de nuevo, que es lo que hago aquí. De nuevo ya me cargo el data frame con la etiqueta, ¿vale? Que sería la columna clase, que como vemos va entre 1 y 0, ¿vale? O sea, porque simplemente tenemos valor 0, 1 para determinar 0 que no pertenece y 1 que pertenece a clase valor. Como podemos ver, la media es muy baja. Eso nos quiere decir que de estos 2.214 puntos, tenemos muy pocos que son barra. Como hemos dicho, esta es la imagen 3, esta tiene sobre unos 30, por eso nos sale una media tan baja.
Esto nos indica que tenemos una clase muy desbalanceada, que eso nos va a perjudicar luego a la hora de hacer la analítica con los algoritmos. Vale, aquí simplemente lo que he hecho es pintarme los puntos, ¿vale? Es decir, esta XY, al cargarlo me los puntos. Nada, es una comprobación de que están bien. O sea, solo me he pintado los de la clase 1, pero eso saben tan pocos, pero bueno. Era para ver una comprobación de que más o menos el data frame lo tenemos bien guardado. Después nos vamos a poner a analizarlos un poco, antes de ponernos con los algoritmos de Machine Learning tal cual, nos vamos a poder analizar un poquito los datos. Como he comentado, las clases están muy desbalanceadas. Vemos que aquí en un gráfico de barras que para la clase 0 tenemos superior a 2000 y para la 1 nada, poquísimos, por lo que esto puede ocasionar errores. Luego aquí, si enfrentamos la excentricidad al área, bueno, vemos que tenemos un outlier, que bueno, este no lo podríamos incluso quitar. De hecho, porque realmente si vamos a tener solo un punto, el cual tiene un área de 7 por 10, de 7 por 10 elevado a 6, eso sabemos que va a ser un trozo que está cogiendo enorme, porque si todos los tenemos aquí, eso está claramente que es un outlier. Entonces, podríamos incluso quitárnoslo directamente. O sea, si queréis podemos incluso sacar cuál es. Vale, teníamos que será este probablemente, sí. Aunque realmente este también no lo podríamos quitar porque que tenga un área de 156.000 es bastante raro cuando hemos dicho que la media la tenemos en 357. Entonces, estos dos, si queremos, incluso nos los podemos quitar. Y así podemos ver el gráfico mejor. Vale, aquí podemos ver una distribución. Aún así, seguimos viendo que para el área todos estos puntos seguramente sean outliers y incluso es que todos estos incluso nos podríamos ya descartar desde un inicio. Pero bueno, eso sería ir haciendo aproximaciones. Luego, lo mismo para el área con respecto al canal azul. Vemos un poco lo mismo, vemos que el área, bueno, como hemos dicho antes, hay muchos outliers aquí, pero bueno, esto, como son tan pocos y tenemos muchos aquí, el algoritmo no creo que los vaya a tener en cuenta. Lo que aquí sí podemos ver es que la excentricidad apenas tenemos entre 0 y 0,2, ¿vale? O sea, eso nos quiere decir que la mayoría de los puntos que nos está detectando no son circulares, ¿vale? Entonces, bueno, eso podemos ver ahí que ya que tenemos esa franja aquí. Vale, una vez que ya hemos hecho este análisis, aunque bueno, esto debería ser más exhaustivo y todo eso, pero bueno, era por un poco que vierais la distribución de los puntos que tenemos. Ya empezamos con lo que son los algoritmos de clasificación, ¿vale? Como he comentado, para esto vamos a utilizar principalmente la librería de scikit-learn, ¿vale? Que la verdad es que está muy bien, la mayoría de los algoritmos los tiene. Nos cargamos lo que necesitamos, que básicamente es para separar, para estandarizar, el algoritmo que vamos a utilizar, que el primero va a ser SVM, ¿vale? Un SVC, y luego, bueno, las métricas.
nos quitamos las columnas que no necesitamos porque realmente las coordenadas no las necesitamos para hacer nuestro análisis porque no nos va a determinar, o sea, donde haya caído la barroa no va a determinar que sea una barroa o que no. Entonces esas clases nos van a meter ruido al algoritmo y no nos van a aportar ninguna información ni nada. Entonces es mejor quitárselas porque si no el algoritmo va a intentar aproximarlo a las características, a esto también y no va a poder porque no tiene sentido. Entonces, en este caso que está muy claro, lo mejor es quitarlas. Y luego, por supuesto, la clase, que no la vamos a tener en lo que es la muestra. Y sí que nos quedamos con la clase en lo que es el target. Importante, estandarizar los datos, porque si no vamos a tener unos datos muy distintos respecto a una columna y otra. Es decir, si hemos dicho que el área va a ir en torno a unos 300, el color y el semieje menor y el semieje mayor, teníamos una media de 21 o de 12. Entonces, si no estandarizamos todos estos datos, a esto le va a dar mayor peso porque el número es más grande y al resto le va a dar menos peso. Entonces, lo mejor es estandarizar los datos y así el algoritmo funcionará muchísimo mejor. Y esto es muy sencillo porque directamente Scikit-learn ya nos trae una librería de preprocesado con un estándar, ¿vale? Que simplemente, pues eso, creamos la instancia del estándar y ajustamos los datos ahí y nada. Esto nos devuelve un NumPy array, ¿vale? Pero para trabajar y tal es mejor en data frames de pandas. Entonces lo que hago simplemente es que me lo transformo a un pandas data frame aquí en esa instrucción y ya está. Así lo puedo mostrar y se puede trabajar mejor con él. Incluso podemos aquí escribir y ya vemos como los mínimos y los máximos y las medias ya están parecidas entre las distintas columnas, que es lo que nos va a interesar. Posteriormente tenemos que dividir nuestra muestra de entrenamiento entre train y test. Porque si no, luego, claro, si ajustamos los datos solo a la muestra de entrenamiento, luego la de test no va a funcionar. No podemos no podemos meter todos los datos a nuestro algoritmo. Tenemos que meter una parte de los datos para ajustarlo y otra parte para validarlo, ¿vale? Y esto hacemos. Yo lo he dividido en 20% para test y un 80% para train, ¿vale? Que es lo que más o menos se suele dividir. Vale, después, como he comentado, las clases están muy desbalanceadas. Esto nos va a ocasionar que no pondere igual el error de una... O sea, al contrario, que los pondere igual el error de una clase que de otra, cuando realmente, como tenemos muy pocos datos en una de las clases, en concreto en la 1, apenas va a fallar ahí, porque si no sería muy sencillo, mete todos a la clase 0 y ya está, ya termina el algoritmo y tiene una precisión del 99 porque solo ha fallado 30, que son los 30 que son barroas. Entonces, claro, eso no tiene sentido porque entonces ya habríamos terminado. Entonces, lo que se le indica es que balancee los pesos que se le da a la clase, ¿vale? O sea, que el error de la clase 1 tenga mayor penalización que el error de la clase 0, porque la clase 1 tiene menos datos, ¿vale? Y entonces con esto nos ayuda bastante. Una vez que lo entrenamos, como vemos, el SVC va rapidísimo, también tenemos pocos datos, entonces es entendible, pero aún así los SVMs van muy bien. Y después sacamos el score, que esto básicamente se da cura, sí. Realmente este error tampoco nos dice mucho, por lo que he comentado. Si clasificaras todos en la clase 0, tendrías un 99% aquí. Entonces, esto, bueno, orientativo. Lo que sí nos va a indicar muchísimo es una matriz de confusión. Aquí podemos ver cómo está clasificando esos datos. Es decir, aquí abajo en el eje X tenemos la etiqueta que ha predicho el algoritmo, ¿vale? O sea, de aquí, de esta muestra de T, bueno, en este caso estamos haciendo sobre la de train. Vamos a hacerlo mejor, bueno, lo hacemos sobre la de train y luego os explico. Sobre esta muestra de train,
la predicción que ha hecho de las etiquetas. Para la clase 1, ¿vale? Los que son de la clase 1 los ha etiquetado todos bien, ¿vale? Porque tenemos 0 aquí y 1 aquí, ¿vale? O sea, esta es la clase predicha, clase real. Los ha clasificado todos bien. Eso ya nos da un avance muy grande. Lo malo, que para la clase 0 ha clasificado muchos en la clase 1. Entonces, el problema que tenemos aquí es que vamos a decir que hay muchísimas más barroas de las que realmente hay. Porque aquí estamos diciendo que habrían, porque nos tenemos que quedar con la predicha, ¿vale? Entonces nos quedaríamos con esta parte de aquí. Diríamos que hay en torno a unas 420 barroas, cuando hay 22 barroas. Entonces, esta clase nos está penalizando mucho. Si nos vamos a la muestra de test, bueno, vemos como la clasificación más o menos buena. Al dividir 80-20 y tener 30 positivos, es muy complicado que tengamos aquí grandes números, porque aquí tenemos 22 y aquí tenemos 3. Pero bueno, son los datos que hay. Esto habría que verlo. Aquí habría que hacer primero una recogida enorme de datos para poder sacar realmente conclusiones buenas y sacar aquí cosas buenas, porque si no vamos a tener el error que siempre he tenido y que hasta que no tengamos más datos se va a tener, que es, sí, clasifico muy bien aquí abajo, pero estoy metiendo muchas que no son, ¿vale? Y ese es el mayor error que tenemos, que clasificas bien las que son, pero las que no son, mitad y mitad. No lo hace del todo bien. Vale, y por último sacamos un pequeño report, ¿vale? Que nos va a decir la precisión y el recall de cada una de las clases, ¿vale? Como vemos, no, eso está un poco raro, pero como vemos tenemos un recall de en torno a un 67% para test, que no está nada mal, para la clase 1, ¿vale? Y lo malo es eso, la precisión bajísima. ¿Por qué? Porque tenemos 96 aquí metidos. Otro algoritmo que también funciona bastante bien son los random forest, ¿vale? O sea, los árboles de decisión. Esto lo mismo, desde sklearn lo podemos obtener. Y nada, simplemente tiene un par de parámetros. Lo bueno de los random forest es que no son nada sensibles a los parámetros. O sea, si aquí le pusieras un 5, probablemente esto apenas variaría. O sea, es muy fácil de configurar. Y lo mismo que pasar en la otra. Tenemos que pasarle el parámetro de que balancee, porque si no, pues no va a funcionar. ¿Vale? Lo ajustamos a nuestros datos y calculamos el score para test. Sacamos un 0,94, que no está nada mal, pero lo mismo que estos datos, esto tampoco fijéis mucho. Lo que realmente importa es esto. Aquí tenemos lo mismo, nos ha clasificado todas las barras bien, lo cual es importante, y tenemos una mejora respecto a este. Aquí habíamos dicho que aquí metíamos 396 y aquí estamos metiendo 125, lo cual es una mejora muy, muy grande. O sea, hemos bajado de decir que tenemos 400 barroas a decir que tenemos 140. O sea que ya nos vamos acercando un poco más a los datos. Aún así, aún queda por bajar aquí. Y lo mismo hacemos para la de test. Igualmente, o sea, es normal que aquí falle porque no va a acertar todas, obviamente, porque si no tendríamos un overfitting brutal. Entonces es bueno que falle, porque así sabemos que no tiene demasiado overfitting. Y también, obviamente, nos tenemos que fijar que acierte. Y aquí lo mismo, hemos bajado de antes clasificábamos 96, ahora clasificamos 26. Porque recordar que lo estoy haciendo con las mismas muestras que antes, porque si no, no serían comparables. O sea, si probáis distintos algoritmos, hacerlos siempre con las mismas muestras, porque si no, no puedes comparar uno con otro.
Entonces, en este caso, que son comparables, vemos que los random forest nos han mejorado bastante. Y nada, volvemos a sacar el report y vemos que recall volvemos a tener un 0.67, que es como el que tenemos aquí, pero hemos subido de un 0.02, lo hemos subido a un 0.07. Que bueno, algo es algo. Y bueno, y luego otro algoritmo de clasificación muy relacionado a los random forest, porque al final también son árboles de decisión, es el XGBoost. Este algoritmo también funciona muy bien. Y lo mismo, este ni siquiera le paso lo del que las clases están desbalanceadas. Y bueno, y aquí nos clasifica a todos bien. A ver, esto sería lo ideal, pero esto nos indica que hay un overfitting enorme. O sea, que el algoritmo lo está haciendo todo mal, porque está ajustándose a los datos concretamente, está dibujando los datos más que interpretarlos. Entonces, bueno, esto habría que mirarlo bien, ir cambiando estos parámetros para que aquí falle algo, porque si no tenemos overfitting y que luego lo vemos aquí, que nos está clasificando casi todos en la 0, entonces, claro, ahí acierta bastante, porque aquí mayor. Entonces, eso, aquí estamos viendo que hay overfitting porque luego en test no nos lo está haciendo muy bien. También ten en cuenta que tenemos 3 datos para test, lo cual no es muy bueno. Y bueno, luego si nos vamos aquí, claro, te sale una precisión de 1 y un recall de 1, porque claro, bueno, esto es train, pero si lo hiciéramos para test, nos saca igualmente una precisión de 1 y un recall de 0.33 porque acierta solo 1 de 3. Entonces, bueno, los anteriores realmente, aunque parezca que aquí funciona mejor, realmente este está funcionando peor. Vale, porque XGBoost realmente ya por dentro le va dando importancia a las clases y lo va balanceando él mismo. O sea, estos algoritmos, no, tú directamente los datos que le metes, sobre todo Random Forest, no hace apenas transformaciones ni hace nada, pero el XGBoost sí que por detrás tiene un montón de optimización y va balanceando las clases y va ajustando los parámetros. Entonces, el XGBoost es mucho más robusto en ese sentido de que no hace falta que hagas gran cosa y va a funcionar igual. Aún así habrá que inspeccionarlo bien, porque seguramente tenga algún parámetro que nos puede indicar que esto no pase. Pero seguramente sí, o sea, seguramente haya que indicarle que también están desbalanceados, pero no, en ese momento no sabía qué parámetro hay que pasarle. Habría que leerse la documentación de XGBoost. Vale, y por último, probé con una red neuronal, que bueno, solamente por probar qué salía. Y bueno, tampoco funcionaba del todo mal. Vale, yo voy a bajar esto, si no va a tardar mucho. Vale, bueno, mientras va ejecutándose a red neuronal, que al final va a hacer 50 pasadas, bueno, os había preparado un poco para que, pues si queríais practicar un poco y seguir evolucionando lo que es el proyecto. O sea, simplemente era sacar de todas las imágenes que os he puesto, que bueno, ya están los datasets, pero si queréis hacerlo directamente con las imágenes, por probar, y después ya cogéis los datasets que os he pasado ya etiquetados, ¿vale? Sacar de ahí todos los datos y juntarlos en un único data frame, porque al final, cuantos más datos mejor, y aunque sean de imágenes distintas, mejor, porque así no se ajusta a una imagen, ya se va regulando dependiendo de la imagen. Entonces, bueno, os había hecho eso
para que primero hicierais eso, el merge de todos los datasets, de todas las imágenes. Luego hacer lo que he hecho antes de separarlo en 2 muestras, traer unit-test y bueno, asegurarse de que están mezclados y que las clases también, por no tener en test ninguno de la clase 1. Y luego hacer un grid search, que no sé si conocéis el término, pero bueno, simplemente probar muchos algoritmos con muchos hiperparámetros, o sea, realmente probar estos algoritmos que os he dado aquí, si queréis alguno más, y probarlo con distintos parámetros aquí. O sea, yo solo aquí le he pasado, por ejemplo, el SVM, ¿vale? Solo le he pasado lo de que la clase está desbalanceada, ¿vale? Pero, por ejemplo, el SVM tiene la C, que lo modifica bastante, entonces modificando ese parámetro se puede ir cambiando cosas. Entonces, bueno, eso lo había dejado para que lo hicierais aquí ahora y después lo comentábamos con la solución que había yo preparado. Entonces, si queréis ir haciéndolo con el link que os he pasado del Drive, está ahí el collab de este documento que usamos. O si no, si queréis directamente ya os presento la solución que había preparado y tal. Era por si queríais probar un poco vosotros y ya después os explicaba la solución, o si queréis os explico directamente la solución, lo que prefiráis. Vale, pues entonces si por lo que me decís os enseño directamente la solución que había hecho. Más que nada porque luego los otros lo pueden hacer, les dejaremos accesible el Drive donde están los documentos y la presentación, y si lo vas haciendo paso a paso, ellos lo pueden practicar, ¿te parece? Vale, pues sí, vale, esta es la solución, o sea, es la solución a estos tres, básicamente, ¿vale? Bueno, lo mismo, nos cargamos todas las librerías que necesitamos, nos cargamos los distintos data frame ya etiquetados, ¿vale? Los describimos para ver un poco que no hayan cosas raras de los tres, ¿vale? Y los juntamos, simplemente es poner comando con cat, ya los juntamos los tres. Nos los describimos igualmente para ver que se ha juntado bien, vale, ya tenemos aquí 10.700 datos y bueno, aún así tenemos la clase bastante baja, pero bueno. Vale, una vez que ya nos lo hemos juntado, todos los datasets que tenemos, aquí en este caso estoy utilizando 3, pero porque son básicamente las imágenes que tenía etiquetadas y que mejor iban. Aquí lo mismo, nos eliminamos la etiqueta clase y luego lo estandarizamos como hemos hecho antes. Y nos lo separamos en train y test. Y aquí es lo que os comentaba del grid search y de pasarle distintos parámetros. Aquí lo que me estoy describiendo es los distintos algoritmos que voy a comprobar. Voy a probar el SVC, voy a probar el Random Forest y voy a probar el XGBoost. Para el SVC voy a modificar el parámetro C, ¿vale? Y lo que voy a hacer es que vaya probando con 0,9, con 1 y con 1,1. El Random Forest con el MaxDel, que es o sea, cuánto creo que era la profundidad de los árboles, y que vaya probando con distintos. Y lo mismo para XGBoost. ¿Vale? Entonces, bueno, después aquí simplemente tengo un for que lo que va a hacer es ir por cada uno de los algoritmos. Y entonces, vale, si es SVC, pues entonces me recorre la raíz de la variable C y me lo va a hacer esa prueba con ese valor de C. Y lo mismo, clase balanceada, lo ajustamos a los datos, miramos la precisión y sacamos el Classification Report. Y así con todos. Vale, esto simplemente me lo hago para tener luego un array en el que sepa con qué algoritmo y qué parámetros y qué score me ha dado. Y luego esto poder analizarlo, porque si no luego aquí tienes una salida enorme que no te aclaras muy bien. Entonces esto luego te ayuda.
Y nada, y me he probado con los tres y lo mismo con este, si es Random Forest, que me recorra el MaxDev y me lo vaya probando aquí. Y con el XGBoost igual. Y nada, esto lo ejecutamos y bueno, vemos como aquí para el primero tenemos la precisión 0,76 y lo vamos viendo aquí cómo va sacando y va probando con los distintos parámetros. Esto es muy útil porque si no tienes que estar, pruebas uno, cambias tal, entonces aquí te defines todos los parámetros que quieres probar, todos los algoritmos que quieres probar y de una ya te lo saca todo. Y ya vas viendo aquí que, bueno, que tenemos un recall parcial de antes, 0,96, 0,96, 0,92, como vemos, sí. Para 0,9 y 1 tenemos prácticamente lo mismo, por no decir que es lo mismo. Lo único que nos cambia es un poco el F1 score, que no sé por qué, o si clasifica lo mismo, pero bueno. Y luego, si aumentamos el parámetro C, vemos que disminuye el recall de la clase 1, que esto es lo que nos interesa realmente, que este recall sea lo más alto posible. Y bueno, toda la precisión, pero sobre todo el recall, que es clasificarlos bien. Y bueno, ya aquí podemos ver que el parámetro óptimo para la C probablemente sea o menor que 0,9 o esté entre 0,9 y 1. Porque si subimos a 1,1 ya nos estamos yendo. Entonces, para la próxima pasada lo que haríamos es nos quitamos el 1,1 y probamos, por ejemplo, con 0,8, 0,9 y 1. Y ahí vemos. Y así con todos. Y bueno, con el Random Forest lo mismo. Vemos que para más de 2 tenemos un recall 96, aquí 92. Vamos bajando conforme aumentamos el MaxDev. Luego nos indica que el 2 probablemente sea el parámetro más óptimo. Porque luego sería probarlo con 1, pero igual con 1 lo que nos ocasiona es overfitting. Aunque este report lo estoy haciendo sobre test, entonces, que eso es importante, los reports siempre hacerlos sobre test, porque si lo hacéis sobre train, estos parámetros van a ser buenísimos, porque claro, se está ajustando a los datos, y luego le dices que te saque unas predicciones sobre los datos con los que ha entrenado, entonces va a ser brutal, pero lo que nos interesa es que estos datos sean sobre unos datos que no ha visto antes, que serían los de test. Vale, aquí vemos eso, probamos con los distintos, hemos dicho eso. Después con el XGBoost lo mismo, probamos con distintos parámetros de más D, vemos que con el 2 tenemos bajísimo, pero aquí en este caso conforme aumentamos nos va aumentando el recall. Entonces podemos ver que el XGBoost funciona mejor con más D más alto. Si nos vamos a este, aquí, cuando hemos entrenado el XGBoost, luego te da un report de los parámetros que va a utilizar. Entonces, si buscamos aquí el MaxDev, vemos que aquí el MaxDev que ha utilizado ha sido 6. O sea que realmente el que ha utilizado sería este. Pero claro, el otro ya hemos dicho que tenía bastante overfitting, entonces por eso en este el recall es tan bajo. Porque no, al tener más datos ya no funciona tan bien, habría que ajustar mejor los datos, los parámetros, me refiero. Y bueno, y esto después, lo que he dicho, aquí buscar es bastante complicado. Entonces, el Resul este, donde nos hemos ido metiendo los resultados, al final lo que nos va a dar es esto. Entonces podemos ir buscando, que vuelvo a repetir que no sería lo idóneo, buscar por score, pero bueno. O sea, lo he hecho así por simplicidad, básicamente, para que sea más sencillo de ver. Pero aquí deberíamos tener en cuenta tanto el score como el recall y seguramente el F1, porque el F1 lo que hace es una mezcla un poco del recall y de la precisión. Pero bueno, por simplicidad lo he puesto así. Pero vamos, que esto sería sencillo, sería aquí en este resultado añadir una nueva clave más y ya está, y calcularlo. ¿Vale? Y bueno, tendríamos el resumen y podemos ver que el que mayor precisión saca es el XGBoost, pero como he dicho, de recall va fatal, por lo que seguramente los Random Forest junto con el SVC sea el que mejor resultados nos dé. Aquí no he probado redes neuronales porque
creo que a este nivel de proyecto no son necesarias. Me refiero a nivel de datos. Y creo que por lo que vemos aquí, mira, si ha terminado ya esta, sí, mira, aquí ya ha terminado. La precisión que nos está dando es que es muy, el accuracy sería este, el 0,81, ¿vale? Esta precisión que nos está dando es muy parecida o incluso más baja que la que nos da un random forest. Y habéis visto que en entrenarla ha tardado muchísimo más que entrenar un random forest. Entonces, creo que a este nivel estos algoritmos funcionan más que bien. Y sería eso, ir toqueteándolo un poco los parámetros estos, ir ajustando y creo que se podrían conseguir unos parámetros muy buenos. Porque fijaros que que comprobar nada. Aquí estamos probando 3 algoritmos y 3 parámetros por cada uno. Bueno, estos 4. ¿Y que ha tardado? Nada, 2 minutos. Y ya estamos consiguiendo recall del 96%, y precisiones del 84 y del 76. Entonces, esto evolucionado un poco, se pueden conseguir que esto funcione bastante bien. Vale, lo que comentas de las líneas. Yo después de hacer varias pruebas en las que, porque yo al principio lo de las líneas pues pretendía dejarlas realmente, no me planteé quitarlas. Los resultados que me daban eran peores, por el sentido de que, por ejemplo, en muchos casos lo que me hacía era cogerme el contorno de un punto y cogía también la línea, ¿vale? Entonces el sentido de quitar la línea no era ya por el hecho de tener una cuadrícula, sino por el hecho de que puntos que estén sobre esa línea solo te coja el punto. Porque si tú borras solo líneas rectas, ¿vale? Que van aquí, el punto que tengas encima no te lo va a quitar porque está tirando una línea por aquí. Entonces te va a borrar un trozo, pero ese punto te lo va a seguir cogiendo. Entonces ese era el sentido de quitar las líneas. De todas formas, he de decir que no funcionó como esperaba, porque esperaba quitar mucho más las líneas de aquí. Pero bueno, así mejoró bastante, porque eh, no me acuerdo exactamente de la mejora que tuvo, pero sí que igual pasé de obtener que igual en esta línea, en esta imagen habían 5 puntos a obtener que habían 20, por el simple hecho de que los puntos, de que algunas barras estaban encima de la línea y esas ya no las detectaba. Entonces, por eso decidí quitarlas. Bueno, y esto es básicamente lo que os quería contar y enseñar en este taller. Si tienes alguna duda. A ver, Sandra, que oye, el público como imaginaba ha sido escaso, están todos de vacaciones todavía. Ya. A ver si Sandra tiene alguna y si no, dejamos todos los materiales para que puedan hacer las prácticas y los ejercicios con Sí, que has estado trabajando. ¿Te parece? sí, vale, perfecto. Perfecto, Sandra dice que muy bien. Muchas gracias por estar ahí, eres una incondicional. Creo que ha sido una práctica que creo que es interesante, sobre todo para tratar un problema concreto como es el de las abejas, que tan necesarias son para nuestro medio ambiente. Y aquí a Juan Luis, que ha hecho un gran trabajo analizándolo en su trabajo fin de grado y que haya servido para la Asociación de Apicultores. Pues si te parece, lo dejamos aquí y nos vemos la próxima semana que hablaremos de visualización de datos en mapas. ¿De acuerdo? Vale. Ah, espera, que está Vale. preguntando algo Sandra. Sí, Sandra, lo que comentas claro, al final se necesitan muchas más imágenes, pero también la limitación que tienen los apicultores es que les cuesta mucho
el conteo. Y claro, para hacer un problema así necesitas que te den las imágenes etiquetadas. Entonces, realmente el gran problema es conseguir que los apicultores te dibujen en las imágenes dónde están los puntos, porque, claro, yo estudio informática, no lo sé identificar. Entonces, ahí es donde está el problema realmente. Sí. Al Y final luego, sí. no, no, acaba, Juan Luis. No, que comentaban que se había buscado soluciones en otros países. Yo lo que estuve buscando, todo relacionado con el problema de la varroa, no había ninguna solución parecida, o sea, ni en España ni en otros países, porque está, como ha comentado Fernando, esto está muy extendido en Estados Unidos, por ejemplo, y yo los tratamientos que encontraba y las soluciones que encontraba simplemente era echarles un tratamiento a las colmenas y ya está, pero no había nada de análisis posterior. Mm, Dice que es qué raro estando tan extendido. La verdad que sí, que mm, este tipo de soluciones creo que deberían extenderse, sobre todo por lo que nos afecta a nosotros, por el medio ambiente, ¿no? Y mm, continuar estando en un ambiente más o menos natural, protegido, que es lo que debemos cuidar entre todos. sí. Y si la inteligencia artificial puede contribuir, pues muchísimo mejor. Bueno, no sé si te refieres a esto, pero, o sea, al final el análisis este, para saber cuántos puntos, o sea, cuántas barras hay, lo que les sirve a los apicultores es para saber si la colmena que tiene está respondiendo bien al tratamiento. Y también les sirve para saber si está sana o si esa colmena ya no se va a recuperar o no está siendo efectivo el tratamiento. Entonces, realmente la importancia de este análisis es ese, saber si la colmena está respondiendo bien a un tratamiento que le estás dando o no. Vale, ya contesta Sandra. Pues perfecto. Si queréis, lo dejamos aquí y nos vemos el jueves de esta semana, ¿no? El jueves de la siguiente semana para hablar de visualización de datos en mapas. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, tanto a Sandra como a Juan Miguel, y nos vemos pronto. Hasta luego, que disfrutéis lo que quedan de días de vacaciones, al menos aquí en la Comunidad Valenciana. Chao. Adiós.